remodelé mi casa por completo. El espíritu de Asis, exceptuando su biblioteca, desapareció e hizo su entrada el París insustancial, grácil y empolvado, el corrompido, enfermo y caduco París de Luis XV en lugar de los oscuros revestimientos de madera, cubrió las paredes de mi habitación un brocado irisado con abundantes pliegues, y resplandecientes espejos de plata. Corina, con certero instinto, había elegido, a juego con su belleza morena, los colores verde y amarillo sol. Compraba de manera infatigable, pero yo me consideraba feliz de satisfacer todos sus caprichos. A un aristócrata desterrado le compró sus piezas de salón de plata maciza y su carruaje. Hizo mandar a mi casa gobelinos, jarrones, valiosas alfombras, esculturas, pesadas telas, ropa interior de encaje, que costaban una fortuna, zapatos de punta cubiertos de joyas, pelucas monstruosas de la altura de una casa de los más diversos peluqueros de moda y proveedores de la corte, joyeros, frascos de cremas, candelabros, perfumes y sahumerios. Revolvía caprichosa, infantil y sin un propósito concreto en toda esa oferta de mercancías, y mientras en su casa su virtuosa y distraída madre preparaba para ella un sólido ajuar, ella, amparada por Jeanne, iba de tienda en tienda como quien, poseído por el deseo y los apetitos, va de burdel en burdel. Durante un tiempo, este placer clandestino la distrajo de su impetuoso deseo de juegos amorosos, puesto que apenas tenía tiempo para estar a mi lado. No quería permitir que la zozobra de los malos presentimientos se apoderara de mí. Con argumentos cada vez nuevos intenté ocultar mi inquietud y el recuerdo de las palabras de advertencia de Pellock. Todavía es una niña, intentaba defenderme, su cuerpo ha alcanzado la madurez, pero su espíritu todavía está adormecido. A mí me queda la tarea de hacerlo despertar. Cuando se haya serenado la pasión y el fuego del principio entre nosotros, ¿cuándo? Pero yo era incapaz de pensar más allá de esta ardiente pasión, ya que las llamas se cerraban por encima de mi cabeza. Eso era lo único que había en mí y nada más. Ese mes ajetreado y perturbador transcurrió con rapidez. Puesto que, tras la muerte de su esposo, la marquise d'Anjou se había apartado por completo de la vida social y no mantenía ninguna relación con las familias aristocráticas de su casta, a la vez que se había alejado de la corte, a nuestra boda solo asistió una numerosa representación de los corderos. Llenaron la pequeña capilla en la Rue Saint-Michel y luego se trasladaron, en carruajes y a pie, al Palais de la marquise d'Anjou, donde esperaba a los invitados una opulenta comida. Yo contemplaba todo aquel cuadro inmerso en la nebulosa de la región limítrofe entre el sueño y la realidad. No conseguía estar del todo presente. Las imágenes se cubrían de inverosimilitud, en vertiginosas oleadas febriles, se retiraban y se acercaban como las formas del mundo astral. De en medio de esta niebla surgía de vez en cuando un rostro de entre el pintoresco, charlatano desasiado rebaño de los corderillos, y yo sentía sobre mi brazo el ligero contacto de la mano de Corina cubierta con un guante blanco. Mi mirada cayó sobre su inteligente y atractivo perfil, que durante unos instantes me pareció terriblemente lejano y extraño. Luego se me pasó de nuevo por la cabeza que por la noche podría tenerla desnuda en mis brazos, y mientras escuchaba el solemne sonido del órgano, este pensamiento me pareció del todo pecaminoso y abyecto, y a pesar de todo, en cierto modo, deseable de manera angustiosa. Los maternales besos, húmedos de lágrimas, de la marquise rozaron mis mejillas, los corderos se arremolinaban a mi alrededor, y tuve que estrechar manos toscas, blandas o húmedas. Corina presionó mi brazo y se inclinó hacia mí. Rosalie suda hoy más que nunca, y por desgracia va a besarme. ¿Crees que los lepitres se besan? Estaba a punto de soltar una carcajada, pero la reprimí. Solo sus almas se besan, murmuré. Corina hizo una pequeña mueca. Ya me gustaría que Rosalie fuera más guapa. Y en ese momento ofreció con una sonrisa angelical la frente a Rosalie, que con su grasienta y gris cabeza de gorgona se precipitó al altar y ungió a Corina con su ajada boca desconchada.
Lepitre se acercó en un estado de arrobamiento preocupante, pero todavía estuve a tiempo de arrastrar a Peloque entre nosotros, de manera que el apasionado beso aterrizara en su mejilla izquierda, aquel beso que de hecho iba dirigido a mí. Corina se rió, ocultando el rostro en su pañuelo de encaje, y Jeanne colocó compasiva el brazo alrededor de ella. Llora, llora mi almita. La novia que llora será una feliz esposa. Bajo la impresión de sus palabras, Cortés sollozó de forma audible. Su rostro descubierto se desfiguró, se contrajo en una especie de penosa sonrisa. Su boca tembló, de sus ojos y de su nariz fluyeron las lágrimas, mientras profería débiles y gimoteantes sonidos, y... MMM. 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 A Corina ya le temblaba todo el cuerpo. Se apoyó en Jeanne y casi se ahogó de risa. Cuando levantó el rostro, enrojecido y bañado en lágrimas, tenía de verdad el aspecto de haber estado llorando. Más tarde, los corderos cantaron salmos en el palacio y devoraron los escogidos manjares a grandes bocados, con expresión de rechazo y de desaprobación, y mientras se entregaban llenos de alegría a los placeres terrenales, observaban con afán codo cuanto engullía su vecino, para poder reprocharle de inmediato con tristeza su actitud materialista. Jeanne lo había organizado todo de forma que ninguno de los cabecillas de los corderos pronunciara por su cuenta un brindis, porque esto habría llevado a violentas discusiones. Pero sus esfuerzos fueron en vano, ya que los cabecillas, sin necesidad de discurso alguno, también acabaron tirándose de los pelos. Los encendió de manera considerable el champán que, ocultándose los unos de los otros, se tomaron a escondidas en los huecos de las ventanas y en los pasillos. Solo Duflin, su mujer y sus dos hijas comieron y bebieron con constancia inquebrantable, devorando terribles porciones en un metódico trabajo en común. A las dos muchachas las habían embutido en el rígido traje de damas de honor. Casi se les saltaban los ojos, de tan prietos que llevaban atados los corsés. Sus rostros enrojecidos, llenos de granos, estaban encapotados por las pelucas empolvadas, en las que llevaban rosas clavadas. Sus corpinos de seda amenazaban con estallar, pero a pesar de todo comieron más de lo que era admisible y por eso, en el momento en que Duflin se inclinó hacia su esposa e hijas para hacer alguna observación sarcástica sobre Vanet, el vestido de una de las hijas, como resultado de un estallido de hilaridad, reventó con un audible chasquido. Las dos partes fueron lanzadas tan lejos que todo el mundo tuvo que preguntarse cómo esos dos trozos habían podido estar unidos. El pobre cuerpo de la muchacha se ensanchó con una dulce satisfacción, fluyó y se abrió paso a través de las costuras como un río que se desborda de su cauce. Las risas generales, los llantos y las exclamaciones de pesar se unieron en una confusa mezcolanza. Madame Duflin cogió a su hija por el grueso brazo y la condujo con movimientos temblequeantes fuera de la sala, mientras con las manos intentaba reunir aquellos encantos colgantes e inmensos que se desbordaban. El ataque de risa de Corina no tenía fin. La conduje al salón amarillo. Se apoyó en mí, me abrazó, se reía y se reía. Empecé a besarla hasta que, medio asfixiada, de nuevo sería y jadeando, me suplicó, ven. Vámonos de aquí, vayamos a casa. A tu casa. Lo que me ataba a Corina, lo que me convirtió en su poseído y en su esclavo, era aquella genialidad que manifestaba en sus abrazos, aquella genialidad que ni por un momento se perdía en una torpeza desconcertada. Nunca había conocido a una pareja de amantes que, tan pronto como sus relaciones se hubiesen hecho más profundas, con la creciente confianza no se hubieran confesado el uno al otro que la primera noche, a la que acudían febriles y sedientos, siempre y cuando de verdad fuera para ambos la primera noche, no les había supuesto más que dolor, intentos torpes y una decepción descorazonadora. En el caso de Corina, el dolor fue vencido por el placer, enseguida y desde el principio, y sabía, fruto de su ingenio, prolongar los momentos hasta convertirlos en horas. Era la oscura sacerdotisa del placer, la embajadora de una religión voluptuosa que aportaba, ya completa, su proclamación.
Cuando después de nuestra noche de bodas se hizo con la colección pornográfica de Asis, leyó las costumbres eróticas de todas las razas de este mundo como alguien que por fin regresa a los lugares largo tiempo añorados de su mundo secreto. ¿Cómo fui yo quien rompió el sello de ese cuerpo funesto y maravilloso, abriendo puertas y ventanas a aquel demonio que se manifestaba a través de ella? También fui yo quien tuvo que expiar a su lado durante más tiempo y con más dureza en la espesura astral de la pasión. En mí afilaba sus armas, mientras yo era el instrumento de sus ejercicios. Ella se convirtió en mi maestra y yo en una marioneta de esa creciente magia sexual. Pronto desapareció el atractivo juvenil de muchacho malayo para dejar paso a la mujer siempre hambrienta y exigente, que no conocía ninguna limitación, en la que cada curva de su cuerpo era un arco tensado, dispuesto sin descanso al amor y lleno de ardientes promesas. Se arreglaba con tanto esmero y tanto detenimiento y amor, como las más grandes hetairas. Para horror de la servidumbre, se bañaba 2 veces al día, empapaba su cuerpo en esencias olorosas y espolvoreaba su piel limpia y suave, de fragante frescor, con escurridizos polvos. Su pelo era como un entoldado, ligero y aromático. Solo llevaba peluca cuando íbamos al teatro, a los bailes o de visita y, más tarde, también cuando empezó a deslizarse por el silencioso palacio sumido en el sueño, para recorrer sus caminos secretos. Corina tenía una debilidad por las máscaras. Había reunido toda una colección y aprovechaba cualquier ocasión para ponérselas. Adoraba meterse a hurtadillas por las noches en mi habitación, con su resplandeciente desnudez, llevando puesta una máscara de encaje, negra o blanca, sobre el rostro. En su mano, todavía alzada, sostenía una vela. Me saludaba con voz extraña, como si no nos conociéramos. Acudía a mí como una perseguida que buscaba mi protección. Por el amor de Dios, Monsieur, perdonadme que invada vuestros aposentos, pero no he tenido más remedio. Ocultadme. Ocultadme, os lo suplico. Me están persiguiendo. Decía horrorizada, con voz ahogada. ¿Quién sois vos, madame? ¿Y cómo es que aparecéis al amparo de la noche, enmascarada, en mi habitación? Replicaba yo siguiéndole el juego. No sigáis haciéndome preguntas. No puedo revelar nada más. Ya vienen. Los oigo. ¿Dónde podría esconderme? Aquí, en mi cama. Si gustáis. Me da igual. Y de un salto yacía a mi lado en la cama y fingía retroceder temerosa, pero el arco desnudo de su espalda y sus caderas eran toda una oferta muda. Así se me entregaba, cada noche de forma distinta, con una pasión que cada vez tenía distinto sabor, detrás de nuevas máscaras y nuevas mentiras. Su cuerpo joven, hambriento y estéril no se cansaba de los abrazos, pero yo, a quien ella cada vez volvía a encender de nuevo, obligándome a participar y estrujándome sin misericordia, empecé a consumirme a causa de las pasiones de mi Mesalina. Adelgacé, sentía punzadas en la espalda, rompía a sudar, tosía, y al andar me daban vaídos. Si no hubiera intervenido Peloc, mi estado habría llegado a ser crítico en poco tiempo. Primero no quise ni oír hablar de que me separaran de Corina. Con la expresión de una niña pequeña horrorizada se estrechó contra mí, después de que Peloc la hubiera sermoneado, y me preguntó suplicante si era cierto que me estaba aniquilando con su amor. ¿Qué podía yo responder a aquello? Lo negué todo, la abracé y le aseguré que ella era mi salud, mi felicidad y toda mi vida. Fue fácil y rápido tranquilizarla, y ella supo seguir extrayendo de mí su ración de placer, como siempre. Más adelante, cuando en una ocasión perdí el conocimiento, fue ella quien insistió en que partiera hacia la costa. Con el rostro serio, hizo referencia a cuanto había dicho Peloc y lo mandó llamar, y entre ambos me sometieron a un fuego cruzado. Peloc empleó todos los argumentos imaginables en mi contra. Precisamente porque amaba a Corina y todavía quería pasar muchos años feliz a su lado, debía curarme del todo de mi inicial tuberculosis. Se lo debía a Corina, que no podría sobrevivir ni un minuto a mi prematura muerte.
Ella lloraba y suplicaba, haciéndome saber el sacrificio tan grande que supondría separarse de mí durante unos meses, pero eso sería mejor que tener que estarlo durante el resto de nuestras vidas. Sorprendido, comprobé en su aura que mentía, pero supuse que Pelog la habría leccionado a fondo y que lo que estaba intentando era ocultarme la verdad. El confuso torbellino que irradiaba parecía atravesado por oleadas candentes de sensualidad, y yo me sentí halagado, suponiendo que era mi persona la que despertaba en ella ese oleaje. Entonces habló del amargo destino de su madre y me suplicó que no la condenara a una temprana viudedad. Consiguió conmoverme, arrastrarme, cegarme y convencerme. En aquel momento todavía no podía sospechar que en realidad debía agradecer la prolongación de mi vida a un guapo y bien desarrollado mozo de establo de pelo ensortijado, que hacía poco Corina había tomado a su servicio, y que desde los barrios bajos de París traía consigo una cínica y grosera sensualidad y esa clase de experiencia que pondría los pelos de punta a cualquiera. Aquel hombre joven tenía una atrevida nariz aguileña y unos labios carnosos, femeninos. Por sus ojos asomaba el confuso embotamiento del espíritu todavía dormido y la corrupción malintencionada del futuro chantajista. Pero Corina clasificaba a las personas de acuerdo con otros criterios. Marcel significaba para ella una nueva variación del placer, y la robusta salud de este hermoso joven le permitía, de forma imponente, estar a la altura de los agotadores torneos amorosos. La conciencia de Corina en ningún momento se vio ensombrecida por los reparos o el arrepentimiento. De forma inconsciente, con la naturalidad de un animal joven, se unía con cualquiera a quien deseara en su insaciable afán de vivir, y todas las veces que yo, indignado, le pedí cuentas, me mintió con una tozudez preocupante que nunca desfallecía, con la única intención de tranquilizarme y consolarme como a un niño a quien se distrae de sus deseos imposibles contándole cuentos. Primero contempló mi enfurecimiento casi con admiración. ¿Qué significaba todo aquello? No iba yo a imaginarme que a ella le bastaba solo conmigo. Me amaba, por supuesto, yo era para ella un importante punto de apoyo, pero en el duelo amoroso la había defraudado. Los deseos de su cuerpo, su belleza, que traspasaba cualquier vestidura, su pericia en el abrazo amoroso necesitaban siempre de nuevos resortes, de un nuevo público, de infinitas variaciones. Ese era su alimento, su condición vital, su atmósfera. A ella se la podía poseer y disfrutar, pero nunca declararla en propiedad. Era el placer en persona, en la que se había materializado la legión lasciva de demonios del mundo astral como mecanismo del placer y a la que no se podía forzar a la prisión de la virtud, ya que la irregularidad, la falta de límites y el dominio triunfal del instinto eran su esencia. Este era el verdadero contenido de su interior, que ni siquiera una vez materializó en un pensamiento, mientras, sin parpadear, mentía con rotundidad y calma, recitaba tópicos, me aseguraba su fidelidad y su inocencia y me exigía que confiara en ella ciegamente aun cuando las apariencias la delataran. Era escurridiza como una anguila, diestra, fuerte, inaccesible e inconmovible. Después de un año de matrimonio la dejé sola por primera vez para viajar a Córcega en un estado físico y anímico desolador. Cerca de Porto Vecchio alquilé una primitiva granja en las proximidades de la rocosa costa desecada por el sol, para que los ardientes rayos extinguieran la enfermedad y la borraran de mi cuerpo. Si no hubiera estado atormentado por el aguijón de la pasión, habría pasado allí una temporada hermosa y feliz. Dormía en el porche para que el pesado bochorno de la ciudad fuera enjugado de mis pulmones y de mis poros. También este era un método del homúnculus, lo recordaba muy bien. Yo era insaciable en lo que se refiere al juego cambiante del cielo y el mar. Nunca me cansaba de ver este deslumbrante espectáculo, las obras maestras de estos dos artistas caprichosos y colosales, que se encendían de pronto en variaciones siempre nuevas, y con la misma rapidez se apagaban. Tras el telón del vaporoso crepúsculo matutino aparecía la barca real del círculo solar acompañado cada día de nuevos colores, y se transformaba ante mis ojos en una esfera gigantesca incandescente y lejana, que llenaba el aire de un calor de horno.
El amplio espejo del mar reflejaba el misterio celestial como el ojo gigante, muy abierto, de una mujer. Durante el crepúsculo vespertino siempre refrescaba en cuanto el sol ardía por última vez y la tiara de fuego prestada, dorada, roja y violeta, caía de la corona de cabellos de las nubes. Desde el mar empezaba a soplar un viento frío, el agua se volvía de un verde oscuro, hostil e inquietante, y exhalaba aromas insípidos y salados. Toda la vida que había sido paralizada por el calor empezaba a agitarse. En el cielo de color lapislázuli se encendían las estrellas, y fuera, en la cocina, Clara, esa mujer campesina con ojos de vaca y rostro dulce, que mantenía limpia la casa, cocinaba para mí y me lavaba la ropa, empezaba a cantar en voz baja. Con buen oído y siguiendo la melodía con seguridad, entonaba una dulce y antiquísima canción de amor, una de aquellas canciones que solo brotan allá abajo, a orillas del mar Mediterráneo. En mi cuerpo apareció el estremecimiento insidioso y escalofriante de la fiebre cada vez más alta y trajo el recuerdo de Corina a mi cama empapada en sudor. El fantasma de aquel cuerpo deseado y torturante se apoderó de mis brazos como un súcubo que supiera otorgar malignos deseos. Aniquiló y consumió mis fuerzas. En vano me había separado de ella, ya que siempre estaba junto a mí. Le escribía largas y nostálgicas cartas que ella contestaba con frases breves, escritas con una letra tosca y con el estilo de una colegiala obediente. Mensajeros al galope se las llevaban. No me dolía el dinero, pero estaba medio loco de impaciencia porque la correspondencia tardaba tanto tiempo en llegar. El mensajero, un sujeto presumido y corto de luces, con la cara de un babuino, un tal Bernier, el inútil hijo de un zapatero de París, estaba encargado de fijarse e informarme de todo si Madame tenía buen aspecto, lo que había dicho, lo que me comunicaba de forma oral, cómo iba vestida, qué decían los criados, si pasaba miedo cuando estaba sola. El estúpido muchacho, que por supuesto quería ganarse su dinero, me tranquilizaba con una amplia sonrisa. Corina tenía un aspecto deslumbrante, llevaba pomposos vestidos durante el día y también por la noche, salía a menudo acompañada de Jeanne Girard, y cuando estaba sola no se dejaba arrastrar por la tristeza, sino que cantaba. Junto con su doncella, la pequeña, hermosa y coqueta Josette, solía divertirse mucho, tanto que a ambas se les saltaban las lágrimas de risa. Daba igual lo tarde que se fuera a la cama, a primera hora de la mañana salía a montar a caballo con Marcel, el nuevo caballerizo solo me mandaba recado de que debía cuidarme y no interrumpir la cura demasiado pronto para que recuperara del todo la salud para ella. A pesar de los sufrimientos causados por el amor y mi desdicha, poco a poco el aire libre y el sol fueron apagando los temblores enfermizos de mis pulmones y de mi sangre. Los baños en el mar, las horas de natación me llenaban de un beneficioso cansancio y aumentaban mi apetito. Con las comidas abundantes, sencillas y sabrosas de Clara, mis delgados miembros empezaron a redondearse, a la vez que el sol y el viento me dieron un tinte bronceado. Emprendía largos paseos y nadaba en el mar, alejándome cada vez más de la costa. La salud que iba recuperando y mi equilibrio físico me hacían sentir alegre y seguro de mí mismo. Ya hacía 4 meses que estaba separado de Corina y, aunque seguía amándola con pasión y la añoraba impaciente, mi estado general había perdido mucho de su insoportable tensión. Una persona descansada, con buen apetito y un sueño reparador puede liberarse con mucha más facilidad de sus celosas pesadillas que otra cuyo sistema nervioso está maltrecho, incluso arruinado. Paralelamente a esta mejora, percibí un peculiar cambio en el comportamiento de mi entorno astral. Durante largo tiempo no había querido darme cuenta y lo único que hacía cuando ese estado alcanzaba el umbral de mi conciencia, adoptando la forma de una inquietud punzante y horrorizada, era emprender la huida. Mis verdugos se habían retirado y me observaban con un silencio cargado de amenazas, me seguían a distancia, conteniendo la respiración, siempre dispuestos a lanzar en cualquier momento aquellas carcajadas maliciosas y taimadas, y en silencio, junto conmigo, reprimían algo desastroso que se encontraba cada vez más cerca.
Era la misma sensación que se apoderó de mí en aquellos días, en Straubing, cuando, por culpa de mi vanidad, caí como un necio en las redes de Anton Bruggendorf. Este extraño paralelismo fue lo que me impidió apresurarme a volver a casa de inmediato. Dudaba. Temblaba de ansiedad al pensar en poder abrazar a Corina con nuevas fuerzas, pero al mismo tiempo también tenía miedo, y la cobardía me dominó. Me oculté, me aislé, no quería saber detalles, mandé a Bernier por delante para que anunciara mi llegada. Sin embargo, contra lo que cabía esperar, llegué a casa antes que Bernier. A Bernier lo habían asaltado y robado por el camino, en Toulon. Fue ingresado sin conocimiento en un hospital y durante semanas se debatió entre la vida y la muerte, por lo que no pudo dar ningún signo de vida. Era un esfuerzo ímprobo e infantil querer cambiar algo que el destino había determinado para mí. Aunque Bernier hubiera llegado antes que yo a París, pocos días más tarde me habría enterado de todas formas de lo que ni siquiera se ponía empeño en ocultar a mis ojos. Ay, ni siquiera se trataba de la aventura con Marcel. Para aquel entonces, Marcel se encontraba ya en una especie de asilo, donde como un perro sucio y rabioso profería maldiciones contra Corina, desde donde le hacía escribir cartas amenazadoras, y cuando Corina, riéndose, arrojó estas cartas al fuego, se dirigió directamente a mí, primero por carta, pero luego también en persona. No solo era la codicia la que movía a este chantajista a dar a conocer su relación, los deseos de Corina, su abandono, su perversa maldad. Era también la venganza celosa del hombre herido, arruinado, maltrecho. Ningún hombre podía apartarse del lado de Corina sin llevar consigo una herida mortal. Por un instante registré con amarga satisfacción en qué se había convertido aquel musculoso, perfumado, cínico y hermoso Marcel. Las abultadas bolsas bajo sus ojos, la nariz hinchada, su mano temblorosa y su voz ronca eran testimonio de las noches de copas. También él había buscado refugio en el narcótico de las gentes primitivas, el alcohol, para borrar de su propio cuerpo, de su cerebro, de sus sentimientos, el recuerdo de la desnudez de Corina, de su aroma, de sus gritos de placer y de sus exigencias y apremios. Su cuerpo quebrantado, torturado, iba envuelto en sucios harapos y emanaba un olor rancio, acre, aunque tan solo pocas semanas antes Corina había jugado con él. Por supuesto no lo recibí, y cuando se puso impertinente, ordené que lo echaran. Del todo degenerado, vivía de atracos y asaltos, hasta que cometió un crimen por encargo y fue condenado a muerte. Me maravillaba que ese miembro del AMPA, capaz de todo, corrompido de raíz y obsesionado por el deseo de venganza al que lo empujaban los celos, nunca hiciera el menor daño a Corina aunque fuera ella quien lo había empujado a la perdición. Durante meses se había dedicado a vigilar sus pasos, se le había acercado, siempre que ella, sin temer nada, salía a caballo, viajaba con el carruaje o daba sus paseos. Incluso la había observado y seguido durante sus salidas nocturnas enmascaradas, pero no se había atrevido a dirigirle la palabra. En una ocasión se cruzó en su camino entre los árboles del Bois de Boulogne, andrajoso y tambaleándose de borracho que estaba, pero cuando Corina, tranquila y sonriente, lo miró a los ojos y le preguntó qué quería, no pudo emitir ningún sonido y se marchó como un animal salvaje hipnotizado. Cuando regresé de Córcega en una noche inusualmente cálida, a principios de octubre, no fue a Marcel a quien encontré en mi lugar en la amplia cama de nuestro dormitorio, sino a un actor de sexto rango, llamado Alfred Lecoeur, un hombrecillo histérico y simiesco, de miembros blandos y piel rosada, que casi se desmayó del susto cuando me vio, y con sus pantalones de sedas roja bajo el brazo corrió de un lado a otro de la habitación sin poder encontrar la puerta. Es probable que yo estuviera más trastornado que él, ya que me quedé del todo aturdido y mudo. Mi mente estaba vacía y confundida hasta la falta de conciencia. Solo Corina conservaba la sangre fría. Con voz aguda indicó a su amante que la puerta se encontraba a la derecha y que desapareciera antes de que yo lo matara, luego se levantó, sin considerar ni siquiera necesario cubrir su cuerpo desnudo con una bata, se acercó a mí y me preguntó con voz tranquila y provocadora. ¿Ahora crees, por supuesto, que te he engañado?
Por ese motivo te has deslizado hasta aquí, al amparo de la noche, de puntillas, para espiarme como un cobarde, para poder probar algo contra mí, en lugar de estar a mi lado como un amante esposo, que protege a su esposa de la tentación, la toma en sus fuertes brazos cuando ella lo desea, sella sus labios con sus besos y no la deja dormir sola en su fría cama con sus ardientes pensamientos. Oh, cállate. Hace mucho tiempo que podrías haber vuelto a casa. Su voz se hizo cada vez más amarga y acusadora. Estás fuerte y sano, pero a pesar de todo te has mantenido alejado durante semanas, durante meses, mientras yo te echaba de menos. Ahora hablaba en voz baja y se acercaba cada vez más. Estaba famélica. Revivía cada instante que había pasado en tus brazos, pero tú no venías. No has venido. Los hombres que se pegaban a mis talones me murmuraban palabras de amor al oído. No he podido resistirlo por más tiempo. Entonces apareció ese máscara de elfo, ese afeminado. Que no es ningún hombre, más bien es un eunuco. Me propuse aturdirlo con mi desnudez, con mi proximidad, entregándome a él. Le leí fragmentos de los libros en voz alta. Gemía. Se acostó a mi lado y con esa tortura me sentí satisfecha, sin cometer ningún pecado, sin engañarte le di una sonora bofetada. Fui consciente de lo que hacía cuando levanté mi mano como un látigo. Luego, empujado por el asco y la desesperación, abrí la puerta para huir de allí, para salir de aquel horrible dormitorio profanado que apestaba a pecado, lejos de mi lastre astral, que lanzaban gritos de satisfacción en el paroxismo del escarnio. Pero los brazos desnudos de Corina me rodearon como las resistentes lianas del más profundo de los pantanos y me retuvieron. Gritando, maldiciendo, golpeando a mi alrededor, me liberé de sus brazos y de la presión de sus muslos, pero ella se aferraba a mí con una fuerza espantosa, me mordió en el cuello y en los hombros, mientras me derribaba y me envolvía en la magia de sus palabras balbuceadas con vehemencia. Te amo. Te amo. Amo tu mano que me ha pegado. Solo te quiero a TJ, qué fuerte te has vuelto. Tu piel está morena y suave. Nunca antes. Te he deseado tanto. No. No. No voy a soltarte. Anda, ven. Ven. Tú eres el primero. El único. Lo cierto es que con objetividad y sin querer engañarme a mí mismo, veía el averno sin esperanza de su carácter, sabía que ella mentía y sabía a dónde me conducía el camino bajo su influencia. Sin embargo, su apremiante pasión fue más fuerte que todo el respeto que me tenía a mí mismo, que mi asco y mi conmoción ética, y dejé que de nuevo me inflamara. Caímos sobre la cama. Permití que me arrastrara al rojo torbellino, que en medio de truenos ensordecedores y rayos cegadores me engullera a las profundidades de su seno y me corrompiera. Debería haber echado a Corina. Todos aquellos que nunca antes hubieran sido atacados por esta epidemia sensual, habrían preguntado con sorprendida indignación por qué la toleraba a mi lado, tal como hacía también la mejor mitad de mi yo dividido que tanto ansiaba la libertad, pero la otra mitad estaba atrapada. Mi yo astral, prisionero de una pasión que hacía castañetear los dientes y temblar las rodillas, atacado por la lepra abrasadora de hábitos y recuerdos cargados de placer, estaba tan ligado al nivel astral a través del seno hechicero de Corina, como en mi vida anterior Giuseppe Francesco Borri en su momento lo estuvo al nivel más inferior de la materia por medio de la alianza satánica con el Homunculus. Ni siquiera una vez fui capaz de justificarme ante mí mismo con el supuesto que Corina había conseguido hacerme creer en su inocencia, y que esta era la razón de que yo colaborara con toda aquella farsa de la reconciliación, que se escenificó con un alto grado de dramatismo, con juramentos y lágrimas. En absoluto. La veía con toda claridad ante mí y sabía qué era lo que sucedía en su interior y a su alrededor. Me producía asco, la despreciaba y la odiaba. Mi conmoción no me impedía levantar la mano contra ella una y otra vez, llevado por mi indignación y mi desesperación. La golpeaba, la arrastraba por los cabellos por todas las habitaciones, aunque nunca antes me habría podido imaginar que un hombre maltratara a una mujer.
pero cuanto peor la trataba, más sumisa volvía a arrastrarse Corina ante mí y tanto más me destrozaba, con una fuerza invencible y cada vez mayor, por medio de la irresistible tentación de su cuerpo. Nada podía producirle mayor placer que poseer a un hombre contra su voluntad, maldiciendo lleno de odio en la ciega emoción de la ira y del placer. Sus sentimientos estaban cada vez más dominados por la magia del Eros negro. Ahora ya no buscaba los cuerpos sencillos, fuertes y jóvenes, el encanto primitivo y la potencia natural de la primavera. Lo perverso, lo estrafalario, lo trágico y lo peligroso era lo que la encendía. Veía hacia dónde era arrastrada y no podía salvarla. Vivía en un constante horror entre los cataclismos, cada vez más frecuentes, de las palizas y las reconciliaciones que tenían lugar entre Corina y yo. Me iba de viaje y regresaba a ella a toda prisa. Me iba de casa, me metía en burdeles, para bloquear el recuerdo de su cuerpo con el cuerpo de otras mujeres, pero en el momento de la plenitud gritaba su nombre. Me había empapado de su aroma, de los matices de su voz, de los colores de su cuerpo, de las caricias, las formas, de cada uno de sus movimientos y del encarnizado azote de su risa teñida de satisfacción. Mis sentimientos tan solo se despertaban por la magia del recuerdo de su cuerpo, y se tensaban en el banco de torturas del placer sensual. Cuantas más veces tropezaba, cuanto más bajo caía, siendo del todo consciente de sus vicios y su infamia, más vida cobraba y más indestructible se volvía su demonio, no solo en su realidad física, de carne y hueso, sino también en mi entorno astral, donde mi pasión le había permitido establecerse y desarrollarse a sus anchas hasta alcanzar un poder inmenso. Pero aquel complejo que crecía y cobraba vida allí, en el otro mundo, más allá del umbral, no guardaba ninguna semejanza con aquella máscara de declarada hermosura que llevaba Corina. Era más bien un reptil blando y grueso, hinchado, de belfos viscosos y ojos saltones con la babosa untuosidad del placer hecho carne, al que solo la perversidad de la excitación sexual permitía parecer deseable durante breves segundos. La substancia de este monstruo, que alargaba sus siempre hambrientos tentáculos en busca de víctimas, se expandía cada vez más en el pecaminoso flujo del esperma y la sangre corrompida, una substancia a partir de la cual no podía construirse ningún cuerpo, no podía brotar ninguna vida en el vientre estéril de Corina. Los seres humanos saben poco acerca del misterio de la sangre y del esperma. Creen que este aceite espantoso en la lámpara del placer estéril, convertido en pasión impulsiva, se derrama sin consecuencias en el círculo mágico de dos amantes. Pero este oscuro éxtasis engendra una vida tenebrosa. De las caderas malditas y abyectas surgen súcubos e incubos, vampiros elementales del mundo astral que visitan las camas solitarias, que al abrigo de la noche, con la tentación de los sueños o la soledad, minan las fuerzas de jóvenes llenos de granos, de trémulas vírgenes, de viudas con sueños ardientes y de personas presas de un pudor enfermizo, y mediante el placer perverso los convierten en ruinas de manos temblorosas, espaldas abatidas y ojos hundidos. Los sacerdotes satánicos de las misas negras conocen este secreto. En su época corrió el rumor de que Diana de Poitiers y una Bea habían celebrado la famosa misa del esperma, cuyo repulsivo demonio, hecho cautivo durante esa ceremonia, debía obedecer a su engendrador y ceceroñurador, de acuerdo con la ley de la conjura. Al parecer, este hechizo amoroso fue el secreto de la pasión que alimentó el joven Enrique II hasta su muerte, por una mujer que por su edad habría podido ser su madre. Josete, la primera doncella de Corina, se casó y Corina tomó a su servicio a una mujer delgada y alta, de barbilla barbuda y modales autoritarios, una tal Germaine Regnier, a quien había encontrado en cierto club secreto de jugadores de cartas, que a menudo visitaba sin mi conocimiento. Germaine Regnier no solo ejercía al lado de Corina los derechos de una doncella, sino también los de una amiga íntima y una adicta conspiradora. Con tono de superioridad, dejaba caer veladas insinuaciones sobre su aristocrática procedencia, que, sin embargo, por buenas razones, debía mantener en secreto. Mencionaba relaciones con círculos aristocráticos y del alto clero, y afirmaba poseer información con la que podría hacer temblar los cimientos incluso del palacio real.
Era una taimada arribista y disponía también de todo el talento necesario para serlo. Fue ella la que organizó mejor la confusa e instintiva corrupción de Corina. Bastaba con verla para tener claro cuáles eran sus tendencias. Su aspecto, su aire masculino, sus ropas sorprendentes y travestidas la traicionaban, y me recordaban mucho aquella moda que, en su época, solía preferir la reina Cristina de Suecia. Se convirtió en esclava y dueña del dormitorio de Corina, del que se me excluyó por medio de algunos pretextos inventados. Yo me enfurecí y proferí amenazas, desvelé la verdadera identidad de Germaine y sus propósitos. Exigí que fuera expulsada de mi casa de inmediato, porque no quería consentir que Corina, después de un enjambre de hombres, también se envileciera con mujeres, pero se mantuvo tozuda e inflexible. Lloró, me miró con su inocente sonrisa infantil, se lamentó de que yo la atormentara mortalmente con cosas que ella ni siquiera comprendía. Germaine era una pobre y respetable dama, digna de compasión, que la tenía a ella por su salvadora. Y ella, Corina, estaba dispuesta a seguir a Germaine en la desgracia y el abandono antes que echarla de la casa. Según ella, yo veía fantasmas por todas partes, convertía su vida en un infierno, estaba ya enferma anímicamente por culpa de mis celos, y tanto como lo había deseado en su momento, tanto más la asustaba ahora el hecho de tener un dormitorio común. Hacía poco había soñado con su padre, quien le aconsejó entrar en un convento y tomar los hábitos. Le había hecho prometer que durante 2 semanas viviría de forma casta e iría a la iglesia. Ese era el verdadero motivo de que no me dejara entrar en su dormitorio. Era una diestra alumna de Jeanne Girard. Sí, había aprendido de ella, en su propio interés, incluso el arte de soñar. Por un momento, la ira me dominó de tal modo que creí que iba a romperle la cabeza. Pero horrorizado ante mi propia cólera, huí de la habitación. Cuando regresé, la puerta estaba ya cerrada y Corina me rogaba que la dejara sola y que controlara mi temperamento, porque tenía terribles dolores de cabeza. Sabía que Germaine estaba en la cama con ella. Di una patada a la puerta y, desesperado, las dejé yaciendo juntas. Pelo quiso ayudarme de todo corazón. Él era el único a quien le mostraba mis heridas, el asco que sentía ante mí mismo y mi desamparo. Me dio consejos sorprendentes por su sensatez, diciéndome cómo debía intentar librarme de mi esclavitud sensual y modificar mi estado espasmódico y ardiente con ayuda de la autosugestión y de la desilusión practicada de forma consciente. Debía reunir con cuidado todo aquello que encontraba repugnante en Corina, pensar en ello con insistencia, en todo aquello que en general es repulsivo al cuerpo humano. También debía pensar en la doctrina india, según la cual la mujer no es otra cosa que un recipiente lleno de orina y excrementos, pero todas las veces que intenté utilizar este método en la práctica, me di cuenta de que era incapaz de hacerlo. Germaine arrastraba a su desvalida señora a todos los placeres y a todos los pecados habidos y por haber. El entorno astral de Corina se hacía cada vez más horrendo, sofocante y opresor. Con cada desorden se unía un nuevo demonio a la legión de ese ejército famélico de la corrupción. Había incluso probado el sabor infernal de las misas negras. Tenía 21 años y desde hacía 5 era mi esposa, cuando Jeanne consiguió por fin uncir a Cortei con el yugo del matrimonio. En la boda de Jeanne volví a ver a Lepitre y a Rosalie. Lepitre estaba todavía más flaco, más encorvado y, si eso fuera posible, más inflamado que nunca, mientras Rosalie estaba más exaltada, fea y desaseada. Durante esta fiesta me di cuenta de que la ansiosa y perversa fantasía de Corina se volvía hacia el agitado profeta, que se consumía en la hoguera nunca extinguida de la sensualidad insatisfecha y que irradiaba por todos los poros el hambre mortal de una ascética desesperada. Corina y su entorno invisible se sintieron impresionados y acuciados por ese botín que nada sospechaba, por esa energía sexual acumulada por el autocastigo, bloqueada y embalsamada por la penitencia. Además también estaba allí Rosalie, esa vieja y enamorada furia, esa loca siempre hambrienta que se aferraba con uñas y dientes a su ídolo y a quien se podía obligar a soltarlo.
qué variaciones del placer masoquista y sádico, qué peligro y qué tragedia. Supe que Lepitre estaba perdido, que no había escapatoria para él, que la magia sexual de Corina apuntaba hacia su persona. Si de verdad hubiera sido puro y santo, la tentación habría rebotado en él como la flecha de un niño contra una pared. Pero Lepitre estaba contaminado astralmente. Su relación impura y confusa con Rosalie mantenía bajo presión, de forma permanente, sus sentimientos, su febril sensualidad, entre un extremo y otro. La absurda y tragicómica boda de Jeanne Girard conjuró en mí el recuerdo de mi propia boda con Corina, con su corona de flores de azahar, rodeada por la aureola de su velo. ¿A qué trampa me había arrastrado aquella infernal virgen con su sonrisa infantil, en la que imaginé abrazar el cielo? La exaltación que la alegría daba al rostro plano y empolvado de Jeanne, tan solo lo hacía aparecer aún más tosco y desafiante. La alta peluca blanca hacía resaltar su piel fofa y desgastada, así como los rasgos vulgares de su cara. Las joyas auténticas que había reunido con la ayuda de sus sueños, parecían joyas falsas sobre su pecho enrojecido y abultado y en sus dedos carnosos. En sus modales escandalosos y desequilibrados, en los que se combinaba un servilismo propio de los lacayos con la insolente confianza del criado, empezaba ya a reflejarse aquel retraimiento condescendiente propio de aquellas mujeres que han tenido suerte. Después de una larga competición, después de hacer lo que fuera por abrirse paso a codazos, después de tantos embustes, de un trabajo a prueba de nervios, tenso y agotador, había alcanzado por fin su objetivo. Ahora estaba algo aturdida, llena de un vacío asombro y del cansancio que siente quien alcanza su objetivo y encuentra la satisfacción de quien se afana por las cosas terrenales. Una vez que el estallido de alegría y de triunfo ha pasado, en este sentimiento suele mezclarse siempre cierta decepción y resignación, el reconocimiento inconsciente del hecho de que algo ha llegado a su cumplimiento y que por lo tanto ha muerto, es decir, el objetivo en sí mismo que se ha acariciado, que ha dado contenido a nuestra vida y que durante largo tiempo ha alimentado el fuego en nuestro interior. En el rostro de Cortey, que se derretía en una veneración llorosa, resplandecía la simpleza de un niño corto de luces. Cortey era feliz, y Jeanne también. Pero, ¿qué diferencia había en la misma palabra aplicada a dos personas tan diferentes? Nunca fui tan profundamente consciente de la impotencia de las palabras, del hecho de que, en definitiva, solo enmascaran y cubren de velos las cosas, pero que pocas veces ponen de manifiesto la verdad. Mi suegra, la marquise d'Anjou, envejecía llena de dignidad y algo ausente. El abismo entre ella y el mundo se hacía cada vez más profundo. Con una sonrisa pálida y absorta con la leve locura del conocimiento oculto, que ya se había convertido en ella en una idea fija, miraba desde la orilla opuesta de este abismo a las personas a las que efectivamente veía, pero a las que apenas ya percibía. Dios también le había otorgado el regalo de hermosos sueños después de infinitos rezos, ruegos y súplicas. Acariciaba a ese dulce y fiel niño, que, ingenuo, se abría paso a través del peligroso torbellino que la fe de Jeanne y de los corderos agitaba. Cada noche se encontraba con su esposo, y de esta manera se veía indemnizada por la pérdida de Jeanne, ahora que iba a contraer matrimonio. Pasaba los días como en sueños, y solo de noche vivía la realidad en brazos de su esposo. Aquella mujer, replegada en sí misma, no dudaba ni por un momento de la integridad de cuanto se refiriera al carácter de Corina y a nuestro matrimonio, y yo ni podía ni quería abrirme paso hasta ella a través de aquel espacio vacío que la separaba de toda realidad. Corina se había puesto para la boda un vestido de brocado de color verde pastel. El bajo escote cuadrado del corpino firmemente atado, ponía de relieve de forma ostensible las dos colinas nacaradas de su pecho apenas cubierto. La blanca y sedosa peluca y los resplandecientes brillantes de sus pendientes con su fulgor azulado otorgaban una increíble belleza a su nariz nerviosa que se alzaba con atrevimiento, a sus ojos rasgados, a sus cejas, que parecían arcos trazados con tinta china, y a sus burlones labios rojos.
Utilizaba un perfume oriental, denso y dulzón, que había comprado por una fortuna a un viejo eunuco turco, que a causa de un misterioso pecado había huido a París. Este perfume actuaba en mí como un inquietante estímulo erótico y cuando lo olía se apoderaba de mi persona una ira amarga y celosa y un punzante deseo. En su mano hacía girar un enorme abanico veneciano, de encaje negro, que multiplicaba y esparcía este aroma. Cuando entré en la pequeña sala de lectura que comunicaba con el salón amarillo, vi en el hueco de la ventana a Corina en compañía de Lepître. Una gruesa alfombra absorbió el eco de mis pasos. Ni siquiera volvieron sus cabezas hacia mí, sumidos en una especie de trance. La expresión del rostro de Corina, su porte, el torbellino rojo que ardía a su alrededor, me hicieron darme cuenta al instante de lo que estaba pasando. Lepître, con los ojos entornados y mientras la agitación hacía aparecer manchas rojas en sus mejillas repletas de rojas venillas, hablaba en voz baja, contenida y apasionada, y Corina lo escuchaba. Qué bien conocía yo ese rostro, su dulce y ávida sonrisa infantil, con la que en apariencia escuchaba atenta las palabras que se le dirigían, cuando en realidad solo escuchaba detrás de las palabras el eco de sus propios sentimientos. Enjuiciaba a quien tenía delante, se imaginaba sin pudor alguno su rostro y su voz en el momento del acto sexual, y en medio de la corriente de las frases grises que iban en otra dirección, se desnudaba, se dejaba despojar de todas las ropas y se ofrecía de forma explícita y sin posibilidad de confusión. Tomé asiento en un sillón de alto respaldo en la habitación que se hallaba en penumbra. Lepître intentaba sin duda convertir a Corina, sin ni siquiera darse cuenta del modo inusual e impetuoso, apasionado y placentero en que esto sucedía. Las palabras fluían con un nuevo sabor de su boca, en sus venas estallaba una oleada de sangre tras otra. En esta peligrosa situación en la que, enardecido como estaba, se había metido y cuyo reflejo intentaba interpretar como una luz celestial, se convirtió en poeta, aunque este fuego era avivado por demonios muy por debajo del umbral de la conciencia, donde las esferas del instinto, a menudo negadas y reprimidas, se convertían en hambre y emociones. Corina, como sumida en una admiración extática y olvidada de sí misma, levantó los hombros y se acercó al cuerpo de Lepître con los pechos desnudos y con aquel aroma que brotaba de su cuerpo. Se inclinó hacia adelante para beber directamente de la boca de él las palabras con sus labios abiertos, voluptuosos y ávidos. Yo estaba seguro de que Lepître, un segundo antes, nunca habría soñado en llegar a besar a Corina, y que incluso habría rechazado este pensamiento con santa indignación. Pero de pronto, en medio de una frase llena de unción, se abalanzó sobre los labios de Corina y las rodeó con fuerza con sus brazos. Y mientras el cuerpo de ella se aferraba a él como un pólipo y lo seguía azuzando, lanzó un sordo gemido, como un animal herido. Luego de pronto se soltaron y se separaron. Lepître miró fijamente con los ojos horrorizados y muy abiertos el rostro encendido de Corina, luego tartamudeando pronunció unas palabras de disculpa, se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación. Corina, con un lascivo movimiento de ira se alisó el traje, se subió el vestido por encima de los hombros, se volvió a medias, y me descubrió sentado en mi sillón, como en una especie de palco frente a ella, un espectador petrificado y alterado. Pero ni por un instante se sintió insegura. Nunca la vi perder el dominio de sí misma. Se rió, ¿lo has visto?, dijo mientras la risa la sacudía cada vez con más fuerza. Me hizo un gesto con los ojos entornados, como un pilluelo, como si yo supiera un buen chiste, valiente profeta. No se me ocurre otra cosa. Y en medio de su sermón. Es una lástima que Rosalie no lo haya visto. Casi se ahogaba de risa, pensé que me arrancaría la cabeza de un mordisco. Si no fuera porque es un sujeto tan disparatado y extraño, ahora mismo armaría un escándalo. Se apretó los costados con las manos, sacó un pañuelo transparente de su pecho y se secó las lágrimas. Mi sombrío silencio empezó a ponerla nerviosa. ¿Por qué te callas? ¿Por qué me miras fijamente como un verdugo a su víctima antes de la ejecución? ¿Acaso crees que tengo yo la culpa?
Estoy aquí escuchando sin ninguna malicia los aleluyas que salen de su boca, casi me duermo de aburrimiento, hasta que de pronto me ataca como un animal salvaje. Pero tú te quedas ahí sentado mirando. Su voz se volvió agresiva y acusadora. En lugar de protegerme. En lugar de abofetearle. Por lo que a ti respecta, podrían violarme delante de tus ojos. Yo me levanté y ella se echó hacia atrás. Claro. A mí puedes pegarme. A mí sí. Ya te conozco. Me espetó angustiada. Luego huyó en dirección a la puerta y se deslizó con rapidez fuera de la habitación. Cabe pensar que Rosalie notara de inmediato el cambio del Lepître. Pero también es fácil imaginar que aquel hombre trastornado y alterado reconociera él mismo su pecado, arrodillándose ante ella, golpeándose el pecho y suplicándole entre lágrimas que le diera su apoyo y lo ayudara a vencer esta gran tentación de Satanás. Belloc siguió siendo hasta el final el confidente de esta trágica pareja. Fue él quien me contó los detalles de su crisis, con la intención de realizar en mi ánimo una intervención quirúrgica para arrancarme del alma a este monstruo del sexo que se aferraba a mi vida, desvelando ante mis ojos, sin paliativo alguno, la corrupción ilimitada, inhumana y ciegamente inconsciente de Corinna y sus consecuencias. Pobre Belloc. Aunque Rosalie perdonó de palabra al Lepître, en su interior había estallado una revolución. Su ídolo no había caído derribado, pero se había hundido en el mundo de las tinieblas, el subterráneo templo del Hades, y después de la caída se había convertido en un ser de carne y hueso, terriblemente vivo y deseable. El amor desgarrado y celestial de Rosalie se convirtió al instante en una pasión exigente, celosa, ofendida, enloquecida y corporal. Lepître era de su propiedad, en su grandeza y en su pureza, lo mismo que en su deseo físico. Nadie podía robárselo. Se pertenecían el uno al otro, tanto en el cielo como en el infierno. Los dos juntos se habían elevado hacia el cielo, y ahora deberían arder también juntos en el infierno. Le ofreció a Lepître que intentara satisfacer con ella sus oscuros deseos, porque esto sería un pecado mucho menos condenable que si lo hiciera con la esposa de otro. Después harían penitencia juntos. Solo una vez. Solo una única vez. Pero Lepître se horrorizó ante su enfermiza exigencia que casi lo abrasó, y ante su fealdad, su olor desaseado, su piel vieja, arrugada y grasienta, sus pechos fofos y colgantes como bolsas, que ella le ofrecía con un dudoso y salvaje espíritu de sacrificio. Lepître ya estaba infestado por la belleza de Corinna, por su aroma, por el sabor de sus labios y por el recuerdo, su cuerpo firme y elástico. Rosalie se dio cuenta de la triste verdad, y no el rotundo rechazo se convirtió poco a poco en un bilioso y enfermizo odio contra Corinna, contra Lepître. Y contra sí misma. Todas las cosas no se derrumbaron sobre ella, trastornaron su espíritu. Se encerraron en su vivienda común porque no querían revelar a los corderos y a los profetas oponentes el odioso fracaso de su vida, pero eran como dos animales salvajes que han sido encerrados en una jaula, dos animales salvajes de los cuales uno se ocultaba, huía, se camuflaba y eludía al otro, mientras que el otro se mantenía siempre al acecho, espiando furioso al otro, forjando tétricos pensamientos a partir de los más mínimos indicios. Sus camas, esas cunas de sus arrebatos celestiales, se convirtieron en bancos de tortura, ya que el puente mágico que habían creado entre sí durante sus misas negras celebradas en el plano espiritual, seguía manteniéndoles comunicados, pero esta vez les transmitía el veneno del rechazo impotente, de la desconfianza, del odio lacerante y de la encendida acusación. No dudé ni por un instante que Corinna buscaría el encuentro con Lepître. A partir de una observación de Jeanne, que después de su boda nos hizo una visita de cortesía con su esposo, me enteré de que Corinna había sorprendido a su antigua educadora regalándole valiosos libros antiguos, procedentes de la tienda de Lepître. Pero Corinna pasó con rapidez a otro tema sin siquiera parpadear. Sin embargo, en aquel momento no dije nada. Estaba cansado de todo aquel asunto. Y además, ¿qué habría podido decir?
En su alma no se abría ni la menor rendija que diera cabida a la compasión y a la comprensión. Era una hoja en blanco, un ser astral hecho carne, ignorante y sin misericordia, sin experiencia de lo que puede ser el sufrimiento. Yo vivía a su lado como un condenado que paga su culpa y la prolonga sin interrupción, con nuevos pecados, sin querer evitarlos. Cuando estaba lejos de su cama y de su cuerpo, la odiaba. Pero no podía mantenerme durante mucho tiempo lejos de ella, aunque no llegaba a rebajarme tanto como para tomar la iniciativa. Temblando y lleno de repugnancia hacia mí mismo, esperaba el momento en que volviera a desear la infernal unión conmigo, entrara en mi habitación con su desvergonzada desnudez para provocarme, para encenderme hasta el rojo vivo y acabar rebajándome con la magia de su cuerpo a un animal dominado por el sexo. De vez en cuando me necesitaba, porque solo a mi lado podía obtener lo que necesitaba, es decir, la satisfacción sádica de su poder ilimitado sobre todo mi ser ético. También su cacería contra Lepitre y Rosalie se nutría de las mismas raíces venenosas, una caza que era alimentada sin pausa por las fuerzas impulsoras demoníacas que se tendían más allá de su cuerpo. El desdichado Lepitre y su Rosalie, a causa de las suaves y apasionadas mentiras con las que se seducían a sí mismos, estaban listos para el fuego del infierno astral. El momento de la explosión, del derrumbamiento, se aproximaba. Yo los compadecía, pero cuando por unos instantes de conciencia podía librarme de mi propia enfermedad, veía con toda claridad que Corina, en aquel asunto, no era más que un instrumento. Había algo en ellos que debía ser destruido, algo que era caduco, que conducía al error y los cegaba, para que más allá de las ruinas pudieran encontrar el camino de regreso hacia ellos mismos. En esas horas en las que, desde una lejanía de ensueño, me llegaban los fragmentos de melodías bienhechoras, sentía también que todo aquello por lo que yo ahora estaba pasando, en medio de horribles tormentos, hallaría en algún lugar su sentido y su liberación. Debía experimentarlo como el novicio que debe cruzar el pasadizo negro como la pez de la iglesia iniciática, tropezando, con los ojos vendados, lleno de un miedo glacial ante lo desconocido. Pero esta sensación solo me embargaba durante unos breves minutos, que pasaban con rapidez. Por lo demás, mis días y mis noches, las semanas y los meses, me rodeaban como una telaraña gris y sin consuelo que me asfixiaba y ataba. Sentía que el aire que respiraba estaba sucio y cubría mis pulmones de una capa espesa y fangosa, y mi cuerpo de un sudor pegajoso y sucio. Asmático y sofocado, en vano me bañaba en nuestro cuarto de baño de mármol verde, que había sido construido como antesala del placer. Mi respiración se hizo cada vez más dificultosa, las fuerzas me abandonaron, mi tuberculosis empezó de nuevo a torturarme. Tosía. Durante la noche me veía sacudido por terribles accesos de fiebre y en la primavera de 1736 escupí sangre. El bueno y pobre Peloc consiguió con un esfuerzo sobrehumano que volviera a irme de viaje. Esta vez me dirigí a Suiza, a la cumbre de las montañas con sus casquetes de nieve y su aire puro, donde las ramas que se balanceaban sobre el chapoteante arroyo de montaña se envolvían con una túnica de hielo resplandeciente al amanecer. El brillo llameante del sol que se desprende de la sobria luz crepuscular con olor a nieve, me traía, de manera sorprendente y con gran intensidad, el recuerdo del nido de águilas de Greisenberg, aquel castillo desde cuya torre, por la ventana de la habitación, podía contemplarse un paisaje parecido con sus extraños colores y neblinas. En las ventanas abiertas de la pequeña cabana de caza relucían las estrellas, tan cercanas y brillantes como en aquel entonces. También en esa época estaba pasando por una crisis, y los violentos ataques de fiebre de las diferentes enfermedades físicas y astrales no me habían abandonado desde aquellos días. No me despedí de Corina. Durante 2 días no había vuelto a casa, una circunstancia que facilitó nuestra separación. Debía utilizar las llamas de la indignación que ardía en mí antes de que con su presencia volviera a convertirme en una marioneta indefensa. Le dejé una nota escrita. Esa fue nuestra despedida. De hecho, mi viaje fue una huida.
Tenía la esperanza de que si conseguía que el desgastado cuerpo de Louis de la Tourcelle se repusiera, se rompería al mismo tiempo también el lazo que me tenía encadenado a Corina. Quería morir en soledad. El gigantesco horno de alquimia del sol de la alta montaña no podría llevar a cabo el milagro de la transmutación de mi curación, porque en mí no había una importante condición previa, es decir, la voluntad de vivir aquella vida que llevaba. Así que contemplé sin hacer nada cómo las fuerzas de la liberación hacían sus progresos en mí. Sumiso, yacía en el horno de fundición de la noche, deshaciéndome en sudor y sangre. Pero Corina no se apartaba de mi lado. La oscura chusma astral me inoculaba despacio el mortal veneno de los Borgia como una horda fanática que conspiraba contra mí, hacía aparecer por arte de magia el penetrante y dulce olor de su perfume en mi nariz, me susurraba al oído sus palabras balbuceantes, llenas de lascivia, sus clamores, sus gritos de placer, y proyectaban, con colores encendidos, la imagen de su cuerpo desnudo sobre la pantalla de mis párpados cerrados. También ellos, los lobos, celebraban el cenit de su poder sobre la llama de mi sensualidad, que estaba ya a punto de apagarse y que solo se encendía todavía, una y otra vez, gracias a mi enfermedad. Se enfurecían, se acercaban y rodeaban bailando esta hoguera como un enjambre de luciérnagas embriagadas. A pesar de mi estado cada vez más debilitado, mandaba cartas tranquilizadoras a Pelo que le rogaba que me informara sobre todo lo que sucediera en torno a Corina, ya que ella ni siquiera se tomaba la molestia de escribirme. Solo por medio de mensajeros me hacía llegar algunas pocas palabras, que me arrojaba según su capricho, y que en su conjunto no eran más que mentiras, amables o sarcásticas, dependiendo de su estado de humor. Por Pelo me enteré de que Germaine se había convertido en la señora absoluta de la casa. Dirigía a los criados y organizaba las recepciones en las que, a causa de la nueva pasión de su ama, los juegos de cartas, que cada vez la tenían más poseída, se apostaban grandes cantidades de dinero. Por lo que respecta a los participantes no se preguntaba mucho por el rango y el título. Cualquiera que Germaine considerara por algún motivo interesante o entretenido era bien recibido. Aristócratas que se dedicaban a no hacer nada, gentes dudosas, fulleros, hombres y mujeres con inclinaciones enfermizas, actores y cortesanas llenaban el salón verde convertido en sala de juego desde donde una puerta conducía al dormitorio de Corina. Se produjeron una serie de robos, estafas y escándalos sexuales que solo un alto y respetado cargo de la policía pudo apenas tapar en alguna ocasión. Quien entraba en mi casa comía y bebía a mi costa cuanto quería. Como ya he dicho, Pelo me informaba con toda la intención de todo esto. Lo consideraba una medicina, una droga que me devolviera el sentido común. Él creía que el odio y el desprecio por Corina podrían curarme. Sin embargo, el odio solo es la otra cara de la pasión. Yo me habría redimido si hubiera conseguido que ella me resultara indiferente, si no me hubiera importado en absoluto saber cómo vivía y en qué sucios pantanos se revolcaba todavía su cuerpo. Durante el tercer mes de mi ausencia, Rosalie mató a su lepitre y luego se suicidó. El modo y manera en que sucedieron estas muertes es digna de mención y puso de manifiesto aquella emoción, que rozaba la locura, en que se había agitado aquella mujer mayor enloquecida, empujada por el amor y por unos celos enfermizos. Partió en pedazos, en el sentido literal de estas palabras, a su ídolo, a ese hombre que, con toda seguridad murió con las primeras cuchilladas, pero al que ella, obsesionada y desdichada, quiso hacer pagar por todo, encontrando en ello por fin su propia satisfacción después de tanto deseo acumulado, después de tantas lágrimas, después de todo aquel exaltado onanismo espiritual y después de aquella vergonzosa y degradante caída. Lo despedazó y descuartizó y se bañó en su sangre, porque lo había convertido en un ídolo y nunca pudo abrazarlo, porque había creído en él y había sido decepcionada sin medida y más allá de lo humanamente soportable. Luego se cortó las venas de brazos, piernas y cuello, se echó junto al cadáver destrozado y desangrado, lo abrazó con fuerza y esperó la muerte en ese horrendo, último y único abrazo. La noticia me llegó a través de las líneas conmovidas de Pellock.
Fue él quien encontró los cuerpos. El día del entierro, Corina dio un concierto en su casa en honor de una nueva estrella en el cielo musical, un arpista llamado René Gillet. Ahora podía vérsela a menudo en compañía de Martin Allain, el charlatán, que era considerado su médico de cabecera. Después de recibir esta carta, guardé cama y obligué a mi cuerpo a no volver a levantarse. ¿Para qué iba a hacerlo? Entre constantes ataques de tos y de asfixia, escupí mis pulmones a pedazos, y adelgacé hasta convertirme en un esqueleto, mientras los vacilos de la pasión destruían el resto de mis fuerzas. Mi última y corta carta iba dirigida a Pellock. Le agradecía su amistad, que era lo único de valor que me llevaba conmigo de mi pobre vida. Pero mi último aliento se ahogó en mi pecho con el nombre de Corina. Había vivido 36 años en el desdichado cuerpo de Louis de la Tourcelle, hecho de pasión y castigado con una exacerbada sensualidad. 7. La ventana verde. A continuación vino aquel fragmento de mi camino que, en su rareza, apenas puede describirse y comprenderse. Quiero intentar hacerle justicia con las palabras, aunque los estrechos límites a que éstas están sometidas no pueden describir aquellos ilimitados colores y matices y la horripilante intensidad de las cosas que constituyen la esencia de las capas bajas de un mundo astral, donde se expanden las raíces de las pasiones y de los instintos reprimidos. De los niveles más elevados del mundo astral, donde la razón da lugar a su delicada y maravillosa pareja dual y donde de su unión surgen las grandes obras del arte y de la intuición, ya hablaré más adelante. Mi conciencia y todo mi ser se apresuró en el momento de la muerte a volver a Corina, como si se hubiera liberado del extremo de una cadena. En mi cuerpo astral seguía siendo su prisionero, atormentado por la lepra de la añoranza, en la que el hambre sensual toma formas inimaginables para el organismo humano y donde los sentidos, más allá del sistema nervioso humano, se convierten en circuitos de contacto cargados con tensiones de millones de voltios. Este cuerpo astral se alimenta de las migajas del mundo finito y lábil petrificado en la materia, sin saciarse jamás. Así pues, fui encadenado a aquella legión que rodeaba el cuerpo de Corina, el horno de fundición al rojo vivo que irradiaba calor, cuyo fuego se alimentaba con el aceite de la añoranza y del deseo y que se propagaba, lleno de odio, con dedos como garras, a través de los mendrugos de placer de los que se apoderaba. Vi la vida de Corina. No pude alejarme ni por un momento, ni siquiera cuando quería darle la espalda lleno de espanto. Y esta manada de lobos formada por mis pensamientos, mis deseos y mis pecados, convertida en demonio y encadenada a mí, me hacía ejecutar sin pausa ese infernal baile de San Vito. En ese negro aquelarre estaba ya presente también el hermoso Marcel, al que la soga de la horca había expulsado de su cuerpo, y con los horrendos rostros cadavéricos de un blanco azulado, bailaban también en ese corro, con una desesperación sin límite, Lepitre y su desdichada compañera del alma, Rosalie, como esclavizadas lunas del mundo inferior. El destino de Corina, como una novela de horror pornográfica, se representaba ante nuestros ojos hasta en sus últimos detalles, en el gigantesco escenario de la existencia física. Se vestía y se desnudaba, se ponía máscaras, se reía, gritaba, mentía, destruía, amaba, bebía, jugaba a cartas, se ofrecía por todas partes, se revolcaba en todos los charcos, obtenía placer para su cuerpo de cualquier perversión, de cualquier emoción. Pero los más fuertes eran los demonios, que no la perdían de vista y la conducían de la misma manera que titiriteros a sus muñecos, haciéndolos bailar tirando de delgados hilos. El juego se hacía cada vez más perfecto. El resistente cuerpo de Corina podía soportar sin dificultad los excesos, porque el alma que lo habitaba todavía se hallaba en un estado de muerte aparente. Su fortuna, a pesar del apoyo de sus amantes, se había reducido de forma preocupante durante todas aquellas desmesuradas partidas de cartas y en manos de los servidores del amor. Su vientre era del todo estéril, una puerta cerrada a la vida y a cualquier relación. Sus años se consumían uno tras otro y se apagaban como un fuego de paja.
Martina Jane se mantenía con voluntad férrea a su lado, y también ella lo toleraba gustosa, porque en su decidida perversión, que no se asustaba ante nada, había descubierto a un alma gemela. Jane nunca participaba físicamente en las orgías, solo estaba presente. La mirada de sus ojos saltones, que siempre ardían con un brillo aceitoso y rojizo, azuzaba a Corina más que cualquier otra cosa. Ella lo arrastraba a las peores bacanales, se encerraba con él a solas en su dormitorio, lo provocaba con su cuerpo, con sus palabras obscenas, con los venenosos textos de los libros pornográficos de Asis, pero él se mantenía firme. Este sanguinario gourmet, este fullero que había elaborado una teoría, particularmente destructiva, sobre la belleza del pecado y sobre su santa y universal necesidad, que hacía escarnio y se reía de todo, resistía los ataques de Corina como un muro inexpugnable. Él la encendía, la adulaba, la criticaba y le enseñaba, le daba los consejos pertinentes, la chantajeaba y no se apartaba de su lado. Cuando ella se bañaba, improvisaba sobre cada una de las partes de su cuerpo versos ingeniosos y cínicos pero al mismo tiempo enardecedores, hasta que Corina empezó a sentir un sincero interés por él, más que por cualquier otro. Jane era un granuja muy astuto. Quería conseguirlo todo, y con este fin sacrificaba año tras año, dominaba su temperamento bilioso y pendenciero, reprimía su secreto deseo por Corina, venciendo sus celos vengativos y su envidia. Al fin consiguió aquello por lo que se había esforzado tanto. Su método infalible y su esfuerzo eran impresionantes, incluso aunque los empleara en interés de su repugnante objetivo. Corina, la hambrienta, deslumbrada y hechizada Corina, que intuía en el abrazo nunca disfrutado de Aya en alegrías desconocidas, cayó en el lazo que le había tendido. Sumisa, echó a Germaine, su espíritu maligno menos peligroso, quien, a su manera, le había sido siempre fiel de un modo incondicional, y convivió abiertamente bajo el mismo techo con Martina Jane, le entregó las llaves de su dormitorio y de su caja. Jane no tardó en sorprenderla. Sabía que vigilaba la puerta de la jaula de un hermoso animal salvaje, que cuando vuelve en sí quiere escaparse y volver a la libertad de los bosques. De la misma manera metódica y tenaz con que había cercado y sometido a Corina, la mantuvo también prisionera. Encerró bajo llave su dinero y sus vestidos y echó a sus amigos de la casa. Cuando ella, furiosa, se rebelaba, conseguía escaparse de vez en cuando y huir de él durante un breve espacio de tiempo, Jane la golpeaba sin piedad, tanto, que Corina después debía quedarse en cama durante días, asombrada, asustada y, en el fondo, embelesada. Él no se hacía ilusiones. Tenía claro que un solo hombre, por apasionado e imaginativo que fuera en el arte amatorio, nunca le bastaría. Así que la arrastró a tales abismos de perversión que ella, gimiendo y destrozada, le pedía clemencia. La segunda y todavía más espantosa sorpresa para Corina fue el envenenamiento de su propia sangre. Las feas pústulas de Jane no despertaban ninguna sospecha en alguien a quien solo veía por su cama y por sus ojos. Pero, más tarde, la enfermedad abrió una enorme brecha en la insensibilidad de su alma. Cuando las consecuencias se hicieron visibles externamente, ella apenas tenía 40 años. De todas formas, su demencial estilo de vida ya la había consumido y desgastado con mayor rapidez que a cualquier otra mujer, aunque mientras estuvo sana pudo luchar con éxito contra el tiempo. Su repentino envejecimiento y su decadencia se manifestaron primero en su piel. La tersura la abandonó y pronto estuvo cubierta de sarpullidos y manchas resecas y rojas. Las sombras del placer bajo sus ojos se convirtieron en bolsas con reflejos azulados. Tampoco pudo seguir exhibiendo sin pudor sus pechos, ya que los músculos que los sostenían se aflojaron. La candente alegría que brillaba en sus ojos, fruto de la conciencia de su belleza, fue sustituida por una expresión de miedo desconcertado. En sus encías inflamadas, los dientes se aflojaron y fueron cayendo uno tras otro. Las encías y las amígdalas empezaron a infectarse.
Su voz se hizo ronca, y su pelo, negro como el ala de un cuervo, que en el pasado había chisporroteado con la electricidad de la vida, se convirtió en una peluca gris, muerta. Su fortuna también había desaparecido. Ayan, a quien la sífilis había convertido en un viejo calvo con la garganta llena de llagas, se marchó de su lado con el resto de su dinero y de sus joyas, y la dejó sola con su desgracia y su terror ciego y perplejo. Pero no fue solo él el que abandonó ese envoltorio vacío al que sus codiciosas manos de ladrón habían robado su belleza, su salud y su fortuna. Sus demonios también le dieron la espalda como a una ruina del todo expoliada que se arroja al estercolero. Nadie quería ya poseer a Corina. Con asco y desprecio se apartaban del camino de aquella mendiga siempre borracha, tambaleante y leprosa, que suplicaba una limosna con voz ronca. Tenía el aspecto de una vieja nonagenaria, aunque ni siquiera había cumplido los 50. Solo el hermoso Marcelo se apartó de su lado. Estaba atado por misteriosos hilos, imposibles de romper, a su cuerpo fosforescente y podrido. Lepitre y Rosalie, gracias a la particular ley de su destino, fueron lanzados lejos por aquella bola de fuego que se apagaba para, bajo la apariencia de otros cuerpos, seguir buscando la expiación, seguir buscándose el uno al otro, seguir buscándose a sí mismos y seguir buscando su redención. Pero yo. Fue una experiencia estremecedora y, quisiera librar a esta palabra de cualquier impureza, conmovedora. Solo mi liberación del homúnculus podría compararse a ella, aunque este fue un proceso más lento, que de acuerdo con los cálculos de tiempo humanos duró años. De esta manera, a medida que la belleza de Corina desaparecía, a medida que se desmejoraba su cuerpo impregnado de magia sexual, poco a poco fueron cayendo de mí aquellas ataduras que me unían a ella y a esa ciega pasión. No solo porque ella hubiera perdido su encanto físico, sino porque su descomposición en vivo, que tenía lugar ante mis ojos, ardía en mi alma como la piedra infernal de un misterio iniciático en la antigua Grecia. La tragedia de la caducidad, del desmoronamiento de toda forma, incluso de la belleza más triunfal, me despertó de mi aturdimiento astral. Comprendí la desesperación y la ofuscación del placer corporal, el engaño egoísta del placer en sí mismo, comprendí el peligro mortal del brillante castillo de fuegos de artificio de los sentimientos y de la sensualidad, su esencia satánica que engendra la materia, que lo arrastra todo al abismo. Comprendí, pero esto es solo una palabra sin fuerza, que para cada uno significa algo distinto, que gracias a ese conocimiento me zafaba de aquella atadura que solo había podido mantenerme cautivo mientras creí en ella, aunque fuera con repugnancia, intimidado, pero creyendo en ella más que en Dios. Esta falsa creencia mía se había roto. El tembloroso espejismo producto del calor fue destruido por la fresca y pura ráfaga de viento del conocimiento. Porque todo sufrimiento, toda atadura, todo amor, todo horror, desgracia, enfermedad y muerte no son más que una ilusión. Todas estas apariencias solo tienen poder sobre nosotros mientras nosotros les proporcionamos con nuestra fe y con la fuerza de nuestros pensamientos materia y cuerpo para su existencia. Todo esto lo reconocí en su esencia y en todas sus consecuencias, y al hacerlo fue como si pronunciara el nombre de esta pasión astral, como en su momento mencioné el nombre del homúnculus y de esta manera me convertí en su señor. Los vínculos inferiores del mundo físico y del astral se habían desprendido de mí. En estos dos mundos estaba libre. En el cuerpo de Corina, que se encontraba en el punto más profundo del nivel astral, había deshecho aquellos nudos con los que aquel que está ciego, con los ojos vendados, debe tropezar. Todas estas cosas solo pueden experimentarse desde el interior. Hay que identificarse con ellas para poder dejarlas atrás con todas sus posibilidades y peligros. Quien consigue elevarse del mundo inferior se ve liberado del infierno. Pero quien cree que puede pasar por encima de él por un estrecho sendero, cae una y otra vez en el abismo. Los corderos, Lepitre, Rosalie, Banet, Boyson y todos los demás se tambaleaban todos juntos, dominados por el vértigo pero jactanciosos, sobre este puente tembloroso y espeluznante, y creían no tener que detenerse nunca más hasta haber alcanzado el reino de los cielos. Pero se equivocaban.
Lepitra y Rosalie cayeron de cabeza en el más ardiente crisol. Y yo me sentía invadido por la compasión cuando pensaba en todo aquello por lo que tendrían que pasar y experimentar para encontrar por fin el camino que conduce a la libertad. Fue un estado de transformación, el momento de gracia en que se anudan tantos conceptos humanos, erróneos y ridículos. El único sentido de la gracia es la ley, que convierte lo malo en medicina, el punto más bajo del pecado, de la muerte y del dolor en punto de partida para ver con claridad. Ni siquiera Dios puede ahorrar al hombre ningún paso, ninguna culpa, ni quitarle ninguna carga de sus hombros, mostrando predilección fruto de un capricho por algún individuo, porque en ese caso el trozo de camino que no se ha recorrido quedaría como una mancha blanca en el mapa del alma, una laguna peligrosa que no se ha rellenado por medio de la experiencia, a través de la cual las tinieblas pueden volver a invadirlo en cualquier momento. Ya tenía 2 llaves en mi mano, las 2 llaves de Hermes, pero me faltaba la tercera. Los demonios del mundo astral ya no me asustaban y no podían someterme, porque había dejado de temerlos. Sabía que su existencia dependía de mí, que yo era su creador y soberano. No debía huir de ellos, sino plantarles cara, porque sólo así se encogían, se convertían en nada, porque sólo así eran absorbidos como el vaho. Había sido un largo camino el que había tenido que recorrer para llegar tan lejos, pero valía la pena cualquier sacrificio. Reconozco que no podía haber omitido nada desde el momento en que huí del cráneo partido de Rochard con la lata dorada que había robado y que ocultaba el gran arcanum. Temer algo significa convertirse en un imán para el objeto del temor. Tan pronto desaparece el temor, desaparece también la fuerza de atracción. La compasión me hizo permanecer durante un tiempo junto a Corina. Pero el conocimiento de que su sufrimiento, su horror y su desdicha no eran otra cosa que los dolores del parto a través de los cuales pasaría a convertirse de un desdichado demonio que vaga sin ninguna relación con los mundos superiores en un ser humano, en la medida en que más adelante el sufrimiento puede convertirse en luz, me redimió y me liberó por fin también de esas estériles vacilaciones. La abandoné con un sentimiento de calma y tranquilidad, porque de momento no podía hacer nada más por ella. Lo que yo necesitaba era una vida monótona, tranquila, imperceptible desde fuera, que creciera hacia adentro, para descansar de aquella hoguera de la que después de todo había descendido, y para reunir mis fuerzas a fin de poder lanzarme al más elevado nivel mental, el más difícil de conquistar. Yo no era más que cenizas y cansancio. Mi cuerpo astral estaba cubierto de quemaduras que apenas estaban curadas. Este horno de alquimista apagado, gris y escorificado, debía ser llevado ahora mediante otro fuego al rojo incandescente de la catarsis. Antes de seguir avanzando en el tiempo debo dedicar algunas palabras a Jeanne Girard, ya que su destino es un notable ejemplo de los peligros que suponen los experimentos diletantes con los poderes de las tinieblas. Su vida posterior, que a veces, mientras contemplaba a Corina, pasó ante mí, la observé desde la otra orilla, a través de la ventana verde, de forma mucho más penetrante de lo que le habría sido posible a mi cuerpo, a pesar del hecho de que mis pecados habían abierto el tercer ojo en mi frente, este órgano sensorial espiritual de los mágicos seres humanos de la Atlántida. Al fin y al cabo, el cuerpo está ligado al lugar y al tiempo y me había rodeado de un muro que ahora, al otro lado del umbral, ya no era para mí ningún impedimento. Cuando despertaba mi interés por Jeanne, Madame Cortey, me apresuraba sobre las alas de la fuerza del pensamiento a ir a su lado, y sus procesos, tanto exteriores como interiores, eran tan claros y manifiestos a mi mirada como un pez exótico en un acuario iluminado por rayos X. A pesar de que Jeanne poseía capacidades ocultas, su ser engañoso, emanado por bajos y egoístas motivos, la arrastraba a las capas de la existencia más profundas y densas, donde se convirtió en la iluminada estación de naso de los violentos nadadores, de los monstruos del profundo lago astral, llenos de un frío mortal, saturados de corriente eléctrica. En esas profundidades la luz se convierte en un calor que posee un atractivo irresistible, miedo destructor, en una triste y lejana reflexión del resplandor divino.
Este es el motivo por el que también el velado ser, tanto de los animales salvajes como de los escarabajos, ronda el fuego, lleno de miedo, pero también de un profundo y embriagado anhelo. Es su oración muda, inconsciente y desesperada. Jeanne estaba saturada de monstruos elementales, que se aferraban más y más a ella, penetrando en el enredo de su organismo anímico físico y en la obra finamente tejida de sus funciones vitales. Cada resorte que había en ella era manejado por una garra diletante diferente, hasta que era echada a un lado por una voluntad más codiciosa y más fuerte. De acuerdo con los conocimientos actuales de la ciencia médica, se podría decir que fue presa de un extraño e impresionante estado de esquizofrenia. Se dividió de forma explosiva en diferentes personalidades, y las diferentes voces, aspiraciones y horripilantes emociones se sucedían unas a otras. De su boca salía el grito de seres extraños que luchaban entre sí de una forma destructiva y llena de odio. A veces escribía con cada mano un texto diferente, mientras palabras completamente distintas salían de su boca. Se veía forzada a las más diversas actividades, permanecía de pie durante horas, de cara a la pared, negándose a comer, negándose a lavarse y haciéndose sus necesidades sobre la alfombra. Luego, de pronto, ocultaba cualquier objeto que cayera en sus manos en los más diversos lugares, que después no podía volver a encontrar. La mayoría de los espíritus horrorizaban al asustado personal y al lloroso y confuso corte con encargos repugnantes. Al principio, cuando todavía asistían a reuniones sociales, se vela obligada por los espíritus que la poseían a pronunciar palabras obscenas y blasfemas y a confesar cualquier pecado que se suponía que había cometido. Su estado se hizo cada vez más amenazador. Empezó a prender fuego a las cosas, a destrozar y arruinar objetos, luego de pronto, se abalanzaba sobre su esposo e intentaba estrangularlo, con tal fuerza que a Corté le resultaba difícil escapar de la presión de sus dedos agarrotados. Por fin fue a parar allí donde también habían llevado a mi pobre madre la Salpêtrière. Una vez me vio en sueños, durante un breve y claro momento de total agotamiento. Perturbada y dubitativa alargó el brazo hacia mí y murmuró: «¿Sois vos, Louis? Monsieur de la Tourcelle? ¿Queréis comunicarle algo a la pequeña Corina? Yo no le diré el aspecto que tenéis, tan gris y tan cubierto de llagas. Yo le diré algo bonito, para que pueda alegrarse». De pronto se alteró y lanzó un prolongado grito, como de alguien que es consciente de su profundo sufrimiento. «Ayudadme. Ayudadme, monsieur, por el amor a Cristo. Vos no formáis parte de todos ellos. Hay que atrancar las puertas, antes de que sea demasiado tarde. Me están robando la vida. Me despedazan. Cerrad las puertas. Cerradlas. Apagad las lámparas. Apagadlas». Pero su conciencia fue barrida y aniquilada al instante por otras fuerzas y de su boca brotó una profunda y ronca carcajada. Libro tercero. El Fénix levanta el vuelo. Oh, alma ciega. Ármate con la antorcha de los misterios, y encontrarás en la noche de la tierra tu segundo y brillante cuerpo, tu alma divina sigue al guía celestial. Será tu genio. Él es quien guarda la llave de tu futura y venidera reencarnación. Llamamiento a los iniciados en el libro de los muertos egipcio. Escuchad en vuestro interior, mirad en la infinitud del espacio y del tiempo. Desde allí resuena la canción de las estrellas, la palabra de los números y la armonía de las esferas. Cada sol es un pensamiento de Dios, y cada planeta una expresión de ese pensamiento. Subid y bajad, almas, en el camino de los 7 planetas, y en los 7 cielos de los 7 planetas. ¿Qué dicen las estrellas? ¿Qué anuncian los números? ¿Qué revelan las esferas? Oh, vosotras almas perdidas o salvadas, las estrellas, los números y las esferas anuncian, celebran y proclaman vuestro destino. Fragmento atribuido a Hermes. 1. Bajo el signo de Acuario. Aquella mujer, cuyo cuerpo me concibió junto con mi nuevo objetivo, era dulce y equilibrada como el fuego del verdadero horno de alquimista.
El lugar en el que nací, un gris amanecer del 17 de febrero de 1760, estaba penetrado de la radiación mística de las ciencias ocultas. Mi padre, Cornelius von Grote, era músico de la corte, confidente y cofrade de Karl, conde de Essen-Kassel. También sabía manejar con destreza el pincel y la pluma, pero toda su vida había dirigido en exclusiva su viva fantasía y su vena artística a un único foco, al opus magnum, que cuanto más se perfecciona en el interior, más desaparece del mundo exterior y se hace invisible en este. Sus pinturas, sus escritos no estaban destinados a este mundo. Se conservan en la biblioteca secreta de la orden y solo pueden acceder a ellos quienes dominan el lenguaje en 3 niveles de la historia de los símbolos. El castillo de Grote se alzaba en medio de los oscuros y frondosos bosques del Ron. Las ventanas de su elevada torre del homenaje daban al recodo irisado del Fulda y se asomaban al norte sobre las espumosas cascadas del parque de Karlsruhe, sobre los delicados contornos del Naranjal y los baños de mármol con su extravagante belleza. En el castillo reinaban el silencio y el recogimiento, el profundo silencio de la meditación. En sus limpias y grandes salas, sumidas en la penumbra, incluso los pocos visitantes a quienes acogíamos en casos muy poco frecuentes andaban de puntillas. Todos los objetos irradiaban la fascinante renuncia de la clausura, y los que por allí pasaban tenían la sensación de estar molestando a alguien que estaba concentrado en su trabajo o sumido en un profundo reposo, o de romper algún petrificado hechizo que envolvía aquellos parajes en un dulce éxtasis. Las conversaciones que se mantenían en voz baja al atardecer a la luz de las velas, o las notas procedentes del gran órgano con sus apagadas y majestuosas vibraciones, no rasgaban el velo de esta magia, sino que le proporcionaban el acompañamiento de la belleza artística. Mi madre, una figura alta y gótica, con unos dedos de una increíble delgadez, un rostro delicado y transparente y una alta y noble frente, era la mujer más silenciosa que había encontrado jamás a lo largo del camino de mi vida, pero su silencio tenía esa naturaleza tranquila y expresiva que se adaptaba con suavidad a todos y a todo. Quien le dirigía la palabra nunca se sentía tratado con indiferencia o con reserva. Su sonrisa, sus ojos, su silencio comprensivo y estimulante animaba a confiarse incluso a aquellos que eran tímidos o reservados. De ella fluía la fuerza del silencio. Era una mujer instruida y muy inteligente. Aunque retraída, siempre en un segundo plano, había recorrido junto con mi padre los escalafones de la orden. Ella era la primera que leía y juzgaba sus escritos, y sus observaciones al margen revelaban la original intuición que se elevaba a todas las alturas. Quizá la mejor manera de describirla sea afirmando que era la fuerza concentrada en persona, de la que no se malgastaba nada, pero nada en absoluto, en cosas secundarias. Mi padre recibía una enorme fuerza de esta mujer tranquila y equilibrada, ya que él era un artista, entusiasta, inconstante y genial, a menudo entregado a los extremos, que podía entristecerse hasta la muerte. Lo que eso significaba para mí no puede expresarse en modo alguno con simples palabras. Él se había preparado para mi recibimiento. Ambos sabían quién iba a nacer de ellos. Sabían más sobre mí que yo mismo, pues mi tercer ojo solo lo había abierto el elixir obtenido mediante un crimen. La orden ya había contado conmigo, y eso desde hacía algunos siglos, y esperaban mi llegada bajo el signo de Acuario. No necesitaba ocultar nada ni hablar de nada. Mientras mi cuerpo de lactante y el de niño que iba creciendo no estuvo durante años en situación de transmitir mi espíritu, se dedicaron a tratarme como correspondía. Pero más adelante, a la edad de 10 u 11 años, fui considerado con toda naturalidad al igual que todos los juniores de la orden un adulto, pero todavía no un iniciado. Conocían mi objetivo y sabían que dependía de ellos conducirme a este fin. Me amaban y me esperaban, ellos y sus compañeros. Me amaban con un sentimiento mucho más profundo y me esperaban con una alegría mucho mayor que la de otros padres que esperan a su hijo y otros amigos al recién nacido, porque sabían con exactitud el largo camino que había recorrido y desde qué profundidades del infierno había trepado.
El hijo pródigo había regresado a ellos, harapiento, débil y cubierto de llagas. Pero la crisis había pasado. Quien ha sido ya iniciado una vez y ha caído, pierde el recuerdo primigenio. Solo como un aguijón destructor, como un anhelo nunca satisfecho, arde en él durante su deambular errático por el laberinto la vaga sospecha de la gran pérdida, durante siglos y siglos. Siempre se esfuerza en alcanzar la luz oculta, enloquecido y ciego como una mariposa nocturna. Se rompe las alas, cae, para volver a alzarse de nuevo en un nuevo cuerpo e intentar la ficción de aquella tesis mística que dice: consume tu cuerpo en el fuego de tus pensamientos. En estos infructuosos intentos lo cierto es que el cuerpo siempre se consume, aunque en el fuego del anhelo astral que fortalecido por este alimento se mantiene siempre vivo. A partir de ese núcleo de fuego solo crece a su vez un cuerpo mortal. La luz fría y trascendental del pensamiento se inflamó en mí junto al cuerpo descompuesto y arruinado de Corrina, que unificó en un solo foco toda mi inquietud astral, mi entrega apasionada a la imagen engañosa de la belleza de todas las formas y mi enfermiza creatividad, que sin respeto ninguno por mí mismo se habían entregado al esfuerzo egoísta de la búsqueda del placer. Todo esto se había congregado en su interior, había sido absorbido por su sangre y por su carne, se había enlazado a las cadenas de sus formas, y cuando la fórmula mágica de su cuerpo fue destruida, todo se deshizo en la nada. Junto con estas ligaduras desapareció también mi deseo, que no solo iba ligado a ella, sino también al mundo de pesadilla de las ciénagas astrales. En el fuego mental del pensamiento se había consumido también mi segundo cuerpo, forjado de pasiones, prisionero, sideral. Y el tercero, todavía como un niño paralizado, adormecido, ignorante, atacado por la amnesia e inexperto, había aparecido ya, listo para el viaje, para alcanzar nuevas orillas del despertar, del conocimiento y de la iluminación. Mientras duró la fase de desarrollo de mi cuerpo y de mi sistema cerebral, no participé en ninguna reunión. Mi padre y mi madre me alentaban a realizar ejercicios mentales, sobre todo me obligaron a proceder de forma sistemática, por mucho que yo me resistiera. A determinadas horas del día, y esto sin excepción y sin aplazamientos, siempre a la misma hora, tenía que realizar mis tareas, trabajos escritos, traducciones de textos difíciles del francés al alemán, lo que me parecía más difícil, aprender de memoria pasajes de libros en lenguas orientales, para mí extrañas y desconocidas, que habían sido transcritos a la escritura latina. Más adelante tuve que estudiar todas las lenguas cuyos signos de escritura me resultaban desconocidos: egipcio, hebreo, urdú, sánscrito, tibetano y chino. De esta manera fue educada mi inquieta y precipitada capacidad de pensar, que desfallecía con rapidez, me forzaron a la concentración y una constancia paciente y aplicada incluso cuando aquello que tenía que hacer ni me atraía ni me interesaba. Todo esto no era más que la antesala del aprendizaje. Sin embargo, me veía recompensado con largueza de estos áridos ejercicios por aquellas otras horas que despertaban mis sentidos místicos, que ejercitaban los finos tentáculos de la intuición, que avanzaban a tientas, más allá del tiempo y del espacio, siguiendo los pensamientos hasta la crónica de la casa etérea. La música y la poesía ocultas fueron mis almas de cría, me contaron aquellos cuentos, me empaparon con la estremecedora luz lunar de los misterios, encendieron mi fantasía y me enseñaron a comprender el sentido de los símbolos. 2. El templo de la luna. Gracias a los numerosos años de sosiego y protección, volvió el recuerdo de las horas, de un gris argentado, durante el crepúsculo vespertino, que había pasado en la habitación de trabajo de mi padre, horas que en apariencia se asemejaban como gotas de agua en cuanto a la inmutabilidad del tiempo, que quedaba en suspenso. En el dorso cobrizo de los enormes tubos del órgano se reflejaban sin estridencia siempre las mismas luces, y las descubiertas y sonrientes teclas de los 3 teclados manuales se adaptaban siempre de la misma manera a la presión de los dedos huesudos y ágiles de mi padre.
organizaban para mí la belleza de la poesía trascendente, que supera con mucho todo lo físico, al igual que Orfeo en su época recreó las noches eleusinas, Orfeo, a quien se le había concedido un don y que más adelante sería el más incomprendido mediador del arte divino. Cuando mi padre quería contarme una historia, sabía siempre comunicarme su contenido emocional mediante un especial preludio al órgano, comprensible y rico, alegre y colorista. Al hacerlo tocaba acordes místicos, hipnóticos, sólidos, que abrían en abanico, ante los ojos videntes, un remolino de color maravilloso, brillante, que llenaba la estancia y daba forma de símbolo viviente a la historia que él entonces, con su agradable voz, dulce y suave, solo tenía que convertir en palabras. La primera historia era como la relato a continuación en la ciudad de Ur, donde los seres humanos llevaban el delicado rostro lunar de las criaturas de la noche, vivía la princesa Bel-Saltinanar, la hija de Nebunai. Esto sucedía en los últimos tiempos de la ciudad de Ur, la ciudad de Abraham, tras la muerte del gran Nabucodonosor. En los ojos de la princesa Bel-Saltinanar resplandecía el reflejo del elevado templo de la luna con sus puros perfiles y las frías sombras de las claras noches de luna llena, que envolvían las lisas superficies de los muros en la oscuridad. Bel-Saltinanar era hermosa y extraña a todos. Sus compañeras de juegos se apartaban de su lado, porque percibían que, a pesar de su joven cuerpo, era mucho mayor que ellas. Los hombres la evitaban, porque sus sentidos les advertían que detrás de esa doncella no ardía el devorador fuego de los deseos, ya que en su interior callaban, como un ligero y gris puerto, las cenizas de terribles experiencias de tiempos pasados. Así que Bel-Saltinanar fue consagrada al templo del dios de la luna y de la diosa de la luna, Ningal, a la bóveda celeste, que se arqueaba por encima de las pirámides escalonadas del zigurat y al disco lunar.